Ella es Raquel Moreno y yo soy Pilar Grande. Las dos trabajamos en Orange, en el departamento de SQA. Un día en una reunión con nuestro director, pues nos dice: oye, ¿cómo veis vosotros tener miles de clientes en el entorno para probar este cambio de marca, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, nuestra cara fue un poema, como le decía ya Raquel. Digo, a mí me tiemblan las canillas, esto no va a salir, no va a salir. Generar un dato de prueba nos llevaba unos 3 días. ¿Qué es Icaria TDM? Una herramienta que nos permite mover un conjunto de datos de producción a nuestros entornos de prueba de forma masiva, disociando la información sensible para garantizar el cumplimiento de GDPR. Y perdonadme, compañeros, porque sé que Icaria TDM es mucho más, ¿eh? Y bueno, un poco relacionado con lo que hemos conseguido y midiendo el dato, como os decíamos antes, pues hemos reducido el tiempo de generación del dato de prueba en más de un 70%. ¿Ha mejorado la calidad de las pruebas? Pues es evidente, es que ahora podemos contar con todas las casuísticas que tenemos en producción, pero cumpliendo GDPR. Y además, ahora invertimos mucho más tiempo en probar porque no lo estamos dedicando a generar nuestros datos de prueba. Se han reducido también los costes de almacenamiento de los datos en los entornos no productivos, porque es que ahora nos traemos solo la parte que necesitamos para probar y además da igual que estropeemos el dato con nuestras pruebas. Las veces que lo necesitemos lo podemos volver a traer el mismo dato sin ocupar más espacio para repetir las pruebas las veces que haga falta. Y otro punto que para nosotros era clave era la autonomía de los equipos. ¿Y por qué era clave? Porque nosotros teníamos un equipo dedicado a generar recursos para el resto, para evitar este bloqueo, ¿no? Entonces, una de las cosas era la autonomía, ¿no? Que cada uno pudiera generar o recuperar el dato que ellos necesitaban, porque es que al final estaba todo centralizado en un equipo. Y con esto todavía nos queda más camino por recorrer, pero está ya muy avanzada, hay mucha autonomía de los equipos y se está consiguiendo. Y luego, por supuesto, pues garantizando el cumplimiento de GDPR. Es evidente, ¿vale? Eso era un must. Por eso es súper importante que cada uno de ellos entiendan el beneficio propio que van a tener con la implantación de la herramienta de TDM. Nuestro equipo de seguridad, por ejemplo, nos apoyó muchísimo resolviéndonos las dudas que teníamos de la disociación, diferentes algoritmos. Ahora, cada vez que tienen una auditoría o por cualquier tema necesitan saber dónde tienen datos sensibles en los sistemas, recurren a Icaria TDM. O el equipo de infraestructura, que empezó con nosotros ayudándonos a montar los servidores, etcétera. Hoy disfrutan de la optimización que tienen en el almacenamiento de los datos en los entornos no productivos. El equipo de operaciones, que al principio era como, a ver mis sistemas en producción, lo que les importa a ellos es garantizar la disponibilidad de sus sistemas, como es normal. Hoy cuentan con la tranquilidad de que cada vez que hay un problema en producción, saben que podemos replicar exactamente la misma casuística en nuestros entornos de prueba y probamos los correctivos con esos mismos datos con los que estamos teniendo problemas en producción. El equipo, nuestros compañeros de gestión de entornos no productivos, que les dimos la lata una barbaridad con el tema de los accesos para gestionar todo el proyecto. Después, cuando han tenido que recuperar algunas tablas por lo que sea o alinear configuraciones de datos con producción y los entornos de prueba, se acuerdan de Icaria porque saben que lo hacemos muy rápido. Y por último, divertirse. Y lo sé, suena súper tópico, pero de verdad, llevo 22 años trabajando en esto, que conste que no es porque sea mayor, es que empecé muy joven, ¿vale? Y es uno de los proyectos de verdad que más he disfrutado.